En este video te voy a mostrar cómo con estos tres plugins puedes hacer que tu mezcla suene mejor antes de empezar a mezclar. Vamos allá. Antes que nada es necesario que hagamos algo. Primero, crear un Mix Bus. El Mix Bus o bus de mezcla simplemente es un canal de grupo al que vamos a rutear todos los tracks de nuestra canción, de forma que tú puedas aplicar efectos a ese canal de grupo y esos efectos van a impactar a todos los tracks de nuestra canción. Luego es importante que antes de empezar a agregar cualquier plugin a nuestra mezcla, hagamos primero lo que yo considero el paso número 1 a la hora de mezclar, que es hacer el balance de volúmenes y paneos. Si tú logras hacer que tu mezcla suene decente, que suene bien, solamente con volúmenes y paneos, mi amigo, ya tienes el 80% de tu mezcla lista. Entonces asegúrate de que antes de que agregues cualquier plugin, hagas eso primero. Y por último, a mí me gusta agregar estos tres plugins en el bus de mezcla al comienzo. Hay mucha gente que utiliza los plugins en el bus de mezcla al final, pero a mí me gusta hacerlo al comienzo como para empezar a mezclar ya con una visión más clara de cómo yo quiero que suene mi mezcla. Esas tres cosas son bastante importantes. Ahora sí, te voy a mostrar los tres plugins de los que hablo. Primero que nada tengo el SSL G-Bus. Este es un compresor clásico precisamente para este uso, para el bus de mezcla. Este compresor es bastante sutil, pero lo que hace es que consolida nuestro track. En vez de sonar como un kick por allá, un snare por allá, una voz por allá, como que hace que todo suene compacto, como que todo suene como una sola canción. Y aparte de eso, también me agrega un poco más de impacto en el low end, en las frecuencias bajas. Acá la compresión va a ser bastante sutil, si te das cuenta. Estoy comprimiendo entre 1 y 2 decibeles como máximo en la parte más fuerte de la canción. Acá en el Mix Bus no vamos a hacer cosas demasiado drásticas. Es como que bien sutil, como para darle un poco de forma a nuestros sonidos, pero sin ser tan drásticos con cada efecto. Otra cosa que es bien importante a la hora de usar compresores es que ajustemos el Makeup Gain, que es la ganancia de salida, de forma de que cuando tú apagues y prendas el plugin tengas el mismo volumen en tu track. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunos compresores que te suben un poco el volumen de salida y entonces terminas engañándote los oídos creyendo que porque suena más fuerte suena mejor. Y no. Para hacer comparaciones certeras es importante que ajustes esa ganancia de salida para que puedas hacer buenas comparaciones. Ahora mira cómo suena con y sin el plugin. Si te das cuenta, todo me suena más sólido y tengo un poco más de pegada en el low end. Por cierto, todos estos plugins son de Universal Audio. Si te interesa probarlos, puedes ir a su página web. Te voy a dejar el link acá en la descripción. Esto no es un video pago, ni mucho menos. Simplemente yo genuinamente considero que estos plugins son demasiado buenos y yo los uso en todas mis producciones. Puedes ir a su página y te puedes inscribir a la versión de prueba gratis por creo que son 7 días o 14 días, algo así, para que los pruebes. El plugin número 2 que tenemos acá es el Hitsville EQ. Ok, el Hitsville EQ es un ecualizador vintage. A diferencia de un ecualizador como este, que es mucho más transparente, este ecualizador me va a aportar un poco de armónicos y como un poco de tono también. Digamos que este ecualizador tiene más personalidad y me va a hacer que mi pista suene un poquito más analógica o con ese toque análogo. Y aquí también tengo ajustes bastante suaves. Le agregué un poquito de frecuencia baja como para el sub, para que tenga más pegada el bombo. Le quité un poco de frecuencias medias bajas, que sentía que estaban como muy aglomeradas y estaba sonando un poco acartonado ahí. Luego le agregué un poco de frecuencias medias, le agregué un poco de frecuencias medias altas también. Y de frecuencias súper altas por encima de los 12.500 Hz, que es como para darle ese aire, esa frescura al track. Mira cómo suena con y sin el plugin. Suena mucho más fresco porque le estoy agregando un poco de brillo y le estoy quitando esas frecuencias medias bajas que están como muy aglomeradas y tiene un poco más de punch también con ese pequeño incremento en las frecuencias bajas. Y por último, el tercer plugin que tenemos es el API 2500, que es un compresor también, pero es diferente al que usamos de primero.
Ahora, este compresor es una emulación de un compresor vintage, entonces tiene más sonoridad, tiene más tono, o sea, agrega un poco más de carácter y también va a controlar en general un poco más la dinámica de todo el track. Acá vamos a reducir solamente 1 decibel o como máximo en la parte más fuerte de la canción, de repente 2 decibeles, pero no más de eso. Mira cómo suena con y sin. Si ves cómo hace que suenen más agradables las frecuencias medias y medias altas y como que controla también un poco más el low end, esa pegada del kick. Otra cosa importante también de este compresor, o por lo menos de la versión del plugin, es que tengo esta perilla del mix que me va a permitir hacer compresión paralela. ¿Qué significa esto? Que voy a poder dejar un poco de la señal original combinada con la señal ya procesada con el compresor. Entonces hay veces que haciendo esto con compresión paralela obtenemos resultados un poco más naturales y que no suenan tan comprimidos tan fuertemente. Mira cómo sonaría si yo pongo la compresión al 100%. Siento que al 100% me apaga mucho el kick, el low end. Entonces por eso me gusta de repente hacerlo de forma paralela a un 60%, 70% por ahí. Considero que suena mejor. Y bueno, esos son los 3 plugins que yo utilizo en el Mix Boss. Y yo los pongo antes de comenzar a mezclar, antes de empezar a agregar plugins en cada track individualmente. De esta forma ya yo voy a poder controlar un poco las frecuencias y a consolidar un poco mi track antes de empezar a mezclar como tal. Una vez más, primero tenemos el SSL G-Boss, que es un compresor, pero un compresor sutil para consolidar mi track. Luego tengo el Hitsville EQ, que es un ecualizador vintage y me va a aportar esa sonoridad como analógica. Y me va también a agregar un poquito de armónicos. Y por último tenemos el API 2500, que es un compresor, pero diferente al primero. Y este nos va a aportar un poco más de tono, nos va a controlar un poco ese low end y en general va a controlar la dinámica de nuestro track. Si te gustó este video, dale like. Si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.